quiero dar la más cordial bienvenida a nombre del Honorable Ayuntamiento Municipal a todos los chilolos, a todos los capitanes, a todos los agentes municipales, pero desde luego la bienvenida a todos los visitantes que vienen a disfrutar de esta fiesta tan hermosa que es precisamente el Carnaval 2020. Créanlo que Chalcatongo es un pueblo muy noble, un pueblo solidario, un pueblo muy gentil donde recibe a todos sus invitados. Son 18 agencias municipales que conforman nuestro municipio de Chalcatongo, pero de hecho las delegaciones que vinieron a participar fueron, estuvo Allende, estuvo Abasolo, estuvo Reforma, estuvo Juárez, estuvo precisamente la comunidad de Chapultepec, la comunidad de Progreso, la comunidad de Independencia, el centro de esta población. El carnaval de Chalcatongo es muy único dentro de Oaxaca. Lo distingue mucho lo que es el chilolo. Es una máscara única que se encuentra en el estado. La vestimenta típica del chilolo pues es muy elegante. Sentimos que es una de las culturas como chalcatonguenses que tenemos de las más ricas. Mi nombre es Sergio Nicolás Huitrón y me dedico a las artesanías de las mascaritas de los chilolos. El chilolo surge como estábamos sometidos a los españoles cuando nos dominaron, que nos llegaron a las tierras que supuestamente era la India. A nosotros nos ocupaban como sus sirvientes, como sus esclavos. Entonces cuando se empezó a liberar la gente acá en México, de varios otros países, empezaron a hacer este tipo de máscaras aquí como una burla hacia los españoles, porque ellos usaban ese tipo de barbas así muy elegantes, con sus vestimentas muy elegantes, por eso el chilolo es muy elegante también. Esto ya es tradición de la familia. Anteriormente las elaboraba un hermano mío que ya falleció. A partir de que él falleció, en el siguiente año, yo lo empecé a retomar. Yo llevo elaborando estas máscaras más o menos pues al mismo tiempo, como unos 10 años que lo llevo elaborando. A la parte del molde de la cara los he transformado en la parte de atrás para que a manera de que no lastime mucho. Así más o menos se hacen los moldes. Así se hacen los moldes. Aquí tengo otro. Este yo le llamo molde de cono. Este es otro tipo de molde, mira. También este es es muy cómodo este molde también, porque todo esto se adhiere a tu... Y aparte de eso tiene más personalidad la máscara. Tiene más presencia, se ve más llamativa, se ve más bonita. Lo más ideal es hacer esto, el curtido, pero este trabajo sale muy caro. Pero ya es un trabajo más fino. Esta máscara me llevé casi 2 días para armar todas las piezas. Y en el pintado, porque esto va por capas. Más o menos salió en una semana exactita, salió esta máscara. Esta es una pieza, es la del chivo, es la piel del chivo, pues. Aquí nomás le falta la cabeza, aquí se la mocharon, pero aquí en sus patas, mira. Por ejemplo, yo todas estas partecitas de aquí, todo esto yo lo ocupo porque es donde hago las miniaturas. Hago las mascaritas pequeñas. La cara esta es piel vacuno. Entonces estas curiosidades las hago de los sobrantes que salen ahí. Ese es el cuero.
Este cuero también sale de un animal, de los toros, de los bueyes, de las vacas, de ahí sale este tipo de cuero. Pero es un cuero también es un poquito más duro. Pero esto pues también ya está curtido, ya. La pintura que yo uso para la jala es una pintura especial, es como tipo acrílica más o menos. Es una pintura que no se truena, o sea, es especialmente para la piel, porque anteriormente trabajaba yo la otra pintura, la de aceite, pero esa con cualquier así que le abras tantito a la máscara o le quiera cerrar, ¡pum!, se truena toda la pintura y se ve muy feo. Los tradicionales son así nomás lisos, son como tabla, son como una tabla así nada más, mira, así son los tradicionales, son lisos. Pero ya esto yo lo he estado transformando, pero no, que no pierda sin que pierda la esencia de lo que es la máscara del chilolo. Aquí yo le calculo, si no más que un siglo, 2 siglos, que se ha hecho el carnaval en Chalcatongo. He evolucionado, o sea, se va haciendo en parte más moderno, más diferente, pero en un carnaval en Chalcatongo, el personaje principal va a ser el chilolo. Pues hoy, para darle un poquito de vida al carnaval, nos organizamos nosotros como página cultural y con algunos vecinos del municipio de Chalcatongo para realizar una exposición de tapazoles antiguos y máscaras antiguas. Podemos encontrar tapazoles antiguos, estamos hablando que hay tapazoles de más de 70 años, 80 años, que ya se viene dando esta tradición. Lo que queremos mostrarle al mundo que esta tradición es de hace siglos, ¿no? ¿Y cómo lo podemos demostrar? Pues con cosas físicas, ¿no? Decir, miren la antigüedad del tapazol que hay, y desde entonces, desde esos años,
se viene festejando el carnaval en Chalcatongo a través del chilolo. De cara de tabla que está aquí. Porque son más chiquitos que nosotros. A ver, no tarde fea. Compadre, mira. Así. Desde el otro lado, Vamos, así, mira. También vamos a echar esto. Gracias, que está atrás, órgano. No, ahorita, espérate. Pero ya viene, Desde muy chico me ha gustado esta tradición en la comunidad y en el 2016 fue el tiempo que pues ya nos hicimos este compromiso. Y pues ahorita ya estamos culminando este compromiso que pues tanto anhelaba desde pequeño. Hoy viernes pues es el día que inicia el trabajo para el día lunes, que es la recibida de Guesa, y el martes de carnaval es el día que se recibe a todos los capitanes que me antecedieron y capitán que me va a recibir la bandera, y también todos los vecinos. Es el día que vamos a pues ahora sí convivir un rato y agradecer también todo el apoyo que nos han brindado. La tarea de ser capitán es algo bonito, pero a la vez también lleva uno la responsabilidad de todos los chilolos que van acompañándonos, pues con la ayuda de nuestros vecinos, ahora sí con la tradición que es aquí en nuestro pueblo y en nuestro estado, la guelaguetza, es de que pues ahorita como yo que pues cuando ellos tenían su compromiso, pues yo llevaba y ahora ya me lo vuelven a regresar, y pues es un apoyo muy grande de Aproximadamente hace un mes tuvimos una reunión de organización con todos los capitanes, con los agentes, las agencias donde no hay capitanía, para organizarnos. Se les hizo la invitación de manera formal. Precisamente el día jueves hubo un evento de pura convivencia de chilolos, de la máscara tradicional, de viejitos y de marotas. Pero ellos estaban sabedores de esos dos eventos, del día 20 y día 23, con la firme intención de dar a conocer nuestra cultura, ¿no?, a nivel internacional. El objetivo, pero todo lleva un proceso de organización, y con el apoyo sobre todo de los capitanes sale adelante este evento. La programación del día de hoy es precisamente que se hizo la recepción de todas las delegaciones a partir de las 10 de la mañana, sucesivamente hasta llegar a las 11, y a las 11 en punto se inició con un recorrido. Desde luego es una comparsa donde se integran todas las delegaciones que vienen a participar en este carnaval, desde luego algunos antes, otros después, pero de hecho lo importante es que se fue definiendo esta comparsa para dar a conocer nuestra cultura hacia el pueblo mexicano, que es lo más importante. Estamos jugando un papel muy importante en nuestro pueblo, simplemente impulsar nuestra cultura, no únicamente precisamente la del carnaval, sino ahorita se viene Semana Santa, se viene la fiesta patronal, pero el objetivo principal es seguir fortaleciendo nuestra cultura aquí en Chalcatongo.
En estos momentos nos encontramos en lo que es el arco. El arco es la culminación, el triunfo de la capitanía de este año 2020. Para esto quiero decirle que 40 días se jugó estas banderas que ustedes observan, que están acompañando el arco, se jugaron durante 40 días y estamos en este momento en la culminación. Por eso el arco representa el triunfo de la capitanía. En el pueblo de Chalcatongo se celebra el Vía Crucis en vivo y tenemos el personaje de Cristo y también el personaje del centurión. Por lo tanto, en estos momentos ya en este arco se recibió a cada uno de esos actores. ¿Para qué? Para dar paso ahorita a lo que es la comida de este martes de carnaval, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos celebrando en estos momentos. La función del capitán es anunciar la venida de Cristo, ¿sí? 40 días de carnaval y el día de mañana se estará iniciando lo que es miércoles de ceniza. Para los católicos es el inicio de la Pascua, o lo que nosotros llamamos el comienzo de la Semana Santa. Esta fiesta del carnaval ha trascendido a raíz de que nosotros estuvimos en la fiesta más grande de los oaxaqueños, que es la Guelaguetza oficial, en el 2019. Y primero Dios, este año tenemos que estar participando nuevamente para dar a conocer nuestra cultura en el mundo.
pues yo quiero agradecerles a todos los visitantes que han estado disfrutando de esta fiesta, seguirlos invitando que ojalá en los próximos años pues nos puedan seguir acompañando y seguir invitando a las demás gentes que de alguna forma puedan venir a disfrutar de esta cultura tan hermosa que es el carnaval, que se celebra año con año acá en este municipio de Chalcatongo de Hidalgo. A todos los que podamos llegar a través de este medio, para que si gustan realmente vivir lo que es un carnaval en Chalcatongo, pues que están invitados para el próximo año 2021, que vengan a conocer el Chilolo, que vengan a conocer el carnaval a Chalcatongo y disfrutar de la cultura que tenemos dentro del pueblo.